es la meditación? La meditación es una mente que se concentra en un objeto virtuoso. Es una acción mental que constituye la causa principal de la paz interior. Cuando meditamos, estamos realizando una acción que nos hará experimentar paz en el futuro. Por lo general, a lo largo de la vida, experimentamos lo opuesto a la paz mental, nuestros engaños día y noche. En ocasiones, no obstante, disfrutamos de paz interior, y esto se debe a que en vidas pasadas nos concentramos en objetos virtuosos. El objeto virtuoso es aquel gracias al cual nuestra mente se tranquiliza cuando lo analizamos o nos concentramos en él. Si como resultado de contemplar un objeto generamos perturbaciones mentales como odio o apego, significa que no es virtuoso. También hay objetos neutros, que no producen en la mente efectos favorables ni desfavorables. La meditación puede ser de dos tipos, analítica o de emplazamiento. Cuando contemplamos o estudiamos el significado de cualquier texto de Dharma que hayamos leído o escuchado, estamos realizando una meditación analítica. La contemplación profunda de esta enseñanza nos conducirá a una determinada conclusión o a generar una actitud mental virtuosa. Este es el objeto de la meditación de emplazamiento. Entonces, nos concentramos en esta conclusión o actitud mental virtuosa sin distracciones durante tanto tiempo como podamos para familiarizarnos profundamente con él. Esta concentración convergente es la meditación de emplazamiento. El término meditación suele utilizarse para hacer referencia a la meditación de emplazamiento y contemplación para mencionar la meditación analítica. La meditación de emplazamiento depende de la contemplación y esta de la escucha o lectura de las enseñanzas de Dharma. Sufrimiento. En el Sutra de las Cuatro Nobles Verdades, Buda dice: conoce los sufrimientos, abandona sus orígenes, alcanza las cesaciones, practica los caminos. Estas enseñanzas se conocen como las Cuatro Nobles Verdades. Se denominan nobles verdades porque son superiores y no nos engañan. Por lo general, quienes padecen dolor físico o mental, incluidos los animales, conocen su propio sufrimiento. Pero cuando Buda dice conoce los sufrimientos, se refiere a los de nuestras vidas futuras. Este conocimiento nos animará a generar un intenso deseo de liberarnos de ellos. Este práctico consejo es muy importante para cualquier persona, porque si queremos evitar sufrimientos en las vidas futuras, sin lugar a dudas, utilizaremos nuestra presente existencia humana para asegurarnos la felicidad y la libertad en esas vidas. Esta intención tiene un gran significado. Mientras no tengamos este deseo, desperdiciaremos nuestra preciosa existencia humana intentando ser felices y libres en esta vida tan corta. Esto sería una gran necedad, puesto que nuestras intenciones y acciones no serían muy diferentes de las de los animales, que solo tienen en cuenta esta vida. El gran yogi Milarepa, en cierta ocasión, dijo al cazador Gonpo Dorje: tu cuerpo es el de un ser humano, pero tienes la mente de un animal. Tú, ser humano con mente de animal, por favor escucha mi canción. Normalmente creemos que solucionar los problemas de esta vida es lo más importante y ponemos todo nuestro esfuerzo para conseguirlo, pero en realidad estos problemas duran muy poco. Si nos morimos mañana, cesarán mañana mismo. Sin embargo, puesto que la duración de los sufrimientos de nuestras vidas futuras es ilimitada, la felicidad y la libertad de nuestras vidas futuras son mucho más importantes que las de esta vida tan corta. Con la primera noble verdad, Buda nos anima a utilizar esta existencia humana para obtener felicidad y libertad en nuestras incontables vidas futuras. Y sabios son. ¿Cómo aprender a aceptar el sufrimiento?
Hay 3 situaciones en las que debemos tener paciencia: al experimentar sufrimiento, dificultades o desilusiones, al practicar el Dharma y al ser criticados o perjudicados. Por lo tanto, también existen 3 clases de paciencia: la de aceptar voluntariamente el sufrimiento, la de pensar definitivamente sobre el Dharma y la de no vengarse. Al principio estas prácticas pueden parecernos extrañas y difíciles, pero si las realizamos con sinceridad y de manera correcta, pueden liberarnos del odio, uno de los engaños más obsesivos y violentos, y llenarnos de paz y felicidad. Por lo tanto, merece la pena perseverar en estas prácticas, aunque nos parezcan poco comunes o artificiales. Para poner en práctica la primera clase de paciencia, la de aceptar voluntariamente el sufrimiento, debemos recordar que mientras permanezcamos en el samsara, disfrutaremos de felicidad en muy pocas ocasiones, y en cambio, padeceremos desgracias sin cesar. Esta es la naturaleza del samsara. Los sufrimientos son innumerables, pero las alegrías escasas. Nuestro sufrimiento es el resultado de las acciones que hemos cometido en el pasado, y somos nosotros quienes debemos experimentarlo. Por lo tanto, no debemos rechazar lo inevitable, sino aprender a aceptarlo. Si aprendemos a aceptar las dificultades, dejaremos de ser desdichados. Aunque es imposible evitar las circunstancias adversas, podemos dejar de enfadarnos y deprimirnos como normalmente hacemos. Es nuestra forma de reaccionar ante las dificultades, y no estas últimas, lo que perturba nuestra paz interior y nuestra práctica espiritual. Cuando aprendemos a tener paciencia con las dificultades, éstas desaparecen. Por ejemplo, si padecemos una enfermedad y la aceptamos, pensando que es una manera de consumir nuestro karma negativo, nos sentiremos mejor. Además, puesto que el dolor también depende del estrés, si nos relajamos, mejorará nuestra salud con mayor rapidez. En cambio, si nos negamos a aceptar el dolor y nos deprimimos, no solo aumentará nuestro malestar físico, sino que además viviremos atormentados. Por lo tanto, si rechazamos las dificultades y nos enfadamos, no hacemos más que empeorar la situación. Al destruir los méritos que hemos acumulado, el odio impide que colmemos nuestros deseos, y al impulsarnos a cometer acciones perjudiciales, siembra las semillas para que experimentemos más sufrimiento en el futuro. En resumen, el odio nos hace perder la paz interior, nos roba la felicidad futura y nos causa sufrimientos vida tras vida. Los beneficios de meditar en la paciencia, de aceptar voluntariamente el sufrimiento, son innumerables. Además de ayudarnos a conservar la calma en circunstancias adversas, comprenderemos con claridad y desapego lo insatisfactoria que es la existencia en el samsara. Con solo reconocer que nuestro sufrimiento es el resultado de estar atrapados en el samsara, es decir, de nacer, vivir y morir en un estado de ignorancia y confusión, adquiriremos una estabilidad mental especial. Nuestro verdadero problema no son las enfermedades, las relaciones con los demás o las dificultades económicas, sino el hecho de estar atrapados en el samsara. Este reconocimiento es el primer paso para generar renuncia, el deseo espontáneo de liberarnos por completo de la insatisfacción, que a su vez es el fundamento para alcanzar realizaciones más elevadas, que nos conducen a la felicidad ilimitada de la liberación y la iluminación. Sin embargo, solo podemos reconocer esto si practicamos la paciencia. Mientras no aceptemos las dificultades, pensemos que las cosas deberían ser de otro modo y culpemos a los demás o a las circunstancias externas de nuestras desgracias, seguiremos sin tener claridad mental para darnos cuenta del motivo por el que permanecemos en esta prisión. La paciencia nos ayuda a reconocer los hábitos mentales que nos mantienen atrapados en el samsara para poder eliminarlos. Por lo tanto, es la base de la libertad permanente y el gozo de la liberación. Por lo general,
Deseamos liberarnos de las sensaciones desagradables con tanta rapidez que no nos da tiempo a analizar de dónde proceden. Supongamos que una persona a quien hemos ayudado nos perjudica, que nuestra pareja no es afectuosa con nosotros, o que un amigo o nuestro jefe en el trabajo nos desprecia e intenta hacernos perder la confianza en nosotros mismos. Nuestra manera habitual de reaccionar ante estas situaciones dolorosas es intentando eliminar el malestar que nos producen, poniéndonos a la defensiva, acusando a los demás, intentando vengarnos de ellos o endureciéndonos de corazón. Por desgracia, al reaccionar de esta manera, no nos damos tiempo a analizar lo que ocurre en nuestra mente. En realidad, estas sensaciones desagradables no tienen tanta importancia. No son más que algunos momentos de mal tiempo en nuestra mente y no pueden causarnos un perjuicio duradero. No deberíamos tomárnoslas tan en serio, puesto que no somos más que una persona entre innumerables seres. Sentir malestar durante unos minutos no es un gran desastre. Al igual que en el cielo hay espacio suficiente para que se produzca una tormenta, también lo hay en nuestra mente para que surjan sensaciones desagradables. Y del mismo modo que una tormenta no puede romper el cielo, éstas tampoco pueden destruir nuestra mente. Cuando aparecen, no debemos tener miedo y perder el control, sino aceptarlas con paciencia, experimentarlas, analizar su naturaleza e investigar de dónde proceden. De este modo, descubriremos que las sensaciones desagradables no vienen del exterior, sino de nuestra propia mente. Las circunstancias y los demás seres no son los que nos producen malestar. Lo único que hacen es activar el potencial para experimentar sensaciones desagradables que ya existe en nuestra mente. Este potencial o impresión kármica es el residuo de las acciones perjudiciales que cometimos en el pasado, influidos por las perturbaciones mentales, cuya raíz es la ignorancia del aferramiento propio. Si aceptamos las sensaciones desagradables con paciencia y no nos aferramos a ellas, purificaremos el potencial kármico del que surgieron y no tendremos que volver a experimentarlas. Además, las sensaciones desagradables solo surgen y permanecen en nuestra mente debido al aferramiento propio. Si analizamos nuestra mente cuando sentimos malestar, descubriremos que éste siempre aparece junto con el aferramiento propio. En realidad, es nuestro aferramiento al yo y a lo mío con existencia inherente lo que nos causa el sufrimiento. Las sensaciones desagradables siempre van unidas al aferramiento al yo y a lo mío, puesto que pensamos que alguien nos perjudica a nosotros o ha herido nuestros sentimientos. La intensidad de nuestro sufrimiento es directamente proporcional a la de nuestro aferramiento propio. Aunque no podamos eliminar este último de inmediato, si intentamos separarnos del malestar y reconocemos que el aferramiento propio es su verdadera causa, debilitaremos su poder. Existe una gran diferencia entre pensar «me encuentro mal» y pensar «una sensación desagradable está surgiendo en mi mente». Cuando nos identificamos con nuestro malestar lo exageramos y por lo tanto nos resulta más difícil olvidarnos de él. En cambio, si dejamos de aferrarnos a nuestras sensaciones y las consideramos como olas en el océano de nuestra mente, nos resultarán menos aterradoras y más fáciles de manejar. Si nos resulta difícil practicar la paciencia, no debemos desanimarnos. En la antigua India había ascetas que luchaban entre sí y se mortificaban para venerar a sus dioses. Hoy día también hay numerosos ejemplos de deportistas, bailarines, modelos, soldados, etc., que realizan grandes esfuerzos físicos para desempeñar su trabajo. Otras personas soportan enormes dificultades para ganar dinero o mejorar su reputación. Si hay personas que se esfuerzan tanto por lograr objetivos mundanos, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo para alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres sintientes? Sin lugar a dudas, vale la pena soportar algunas incomodidades
para lograr esta meta. ¿Por qué nos desanimamos ante las dificultades? Si practicamos a menudo la paciencia de aceptar voluntariamente el sufrimiento, solucionaremos nuestros problemas. Puesto que todo depende del poder de la familiaridad, cuando nos acostumbramos a hacer algo, adquirimos destreza en ello. Si no somos capaces de aceptar ahora sufrimientos relativamente pequeños, nos resultará más difícil soportar otros más graves en el futuro. En cambio, si aprendemos a tener paciencia con pequeñas molestias como las críticas, la falta de popularidad o las difamaciones, iremos aprendiendo a aceptar mayores dolores y sufrimientos. Finalmente, aceptaremos cualquier sufrimiento, como el calor, el frío, el hambre, la sed, las enfermedades, la falta de libertad, los malos tratos e incluso la muerte. De este modo viviremos sin temor, sabiendo que podemos aceptar cualquier situación y transformarla en el camino espiritual. Con la siguiente analogía, Shantideva nos muestra cómo mejorar nuestra paciencia de aceptar voluntariamente el sufrimiento. Cuando un soldado valiente es herido en una batalla y ve su propia sangre, grita con mayor fuerza a sus enemigos y se arma de valor. Sin embargo, un soldado cobarde se desanimará con solo ver la sangre de sus compañeros, e incluso es posible que hasta se desmaye. Ambos soldados ven sangre humana derramada, pero ¿por qué uno se arma de valor y en cambio el otro se desanima? La diferencia está en su familiaridad con estas circunstancias. De lo dicho, podemos deducir que cuanto más nos familiaricemos con la práctica de aceptar voluntariamente el sufrimiento, más fácil nos resultará practicarla. Por lo tanto, cuando tengamos dificultades, debemos recordar las enseñanzas sobre la paciencia, para no dejarnos vencer por ellas. Cuando la persona inteligente, que desea alcanzar la iluminación, se encuentra con circunstancias adversas, las acepta y no permite que alteren su serenidad. Debemos comprender que nuestros peores enemigos son el odio y los demás engaños, que al ser hábitos mentales muy arraigados, no siempre resultan fáciles de superar. La persona que ha abandonado el tabaco o cualquier otra adicción sabe lo difícil que es dejar un mal hábito. Aunque es inevitable tener dificultades en nuestra práctica espiritual, si recordamos los beneficios de superar nuestras actitudes negativas, podremos aceptarlas con facilidad. Al fin y al cabo, las dificultades que podemos encontrar cuando nos esforzamos por vencer nuestras mentes negativas son insignificantes en comparación con el sufrimiento que nos espera si no lo hacemos. Podemos decir que las personas que aceptan el sufrimiento y vencen al enemigo del odio y las demás perturbaciones mentales son héroes, aunque por lo general llamemos así a los que matan a sus enemigos en el campo de batalla. En realidad, estos últimos no son verdaderos héroes, porque sus enemigos iban a morir antes o después. Es casi igual que si hubieran matado cadáveres. Sin embargo, los enemigos internos, las perturbaciones mentales, nunca fallecerán de muerte natural, y si no nos esforzamos por eliminarlos, seguirán atrapándonos en la prisión del samsara como lo han hecho desde tiempos sin principio. Puesto que el sufrimiento puede ayudarnos a alcanzar realizaciones espirituales, el practicante de Dharma no lo considera como una experiencia negativa. Si meditamos sobre nuestro propio sufrimiento, recibiremos numerosos beneficios. Reconocer que somos vulnerables reduce la arrogancia y el orgullo, y darnos cuenta de que nuestro sufrimiento es una señal de que estamos en el samsara nos ayuda a cultivar la renuncia. Además, podemos utilizar nuestro sufrimiento para comprender el de los demás. Si aprendemos a tener paciencia con nuestro sufrimiento y meditamos en el de los demás, sentiremos compasión por todos los desdichados seres que siguen atrapados en el samsara. La renuncia y la compasión son las dos realizaciones espirituales más importantes, y el sufrimiento nos ayuda a cultivarlas.
La persona que no aprenda a enfrentarse con la verdad del sufrimiento y a solucionar sus problemas con paciencia, no solo se sentirá indefensa y desamparada, sino que además no podrá alcanzar verdaderas realizaciones espirituales. El necio duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive para siempre. Él observa, tiene claridad. Buda. Todo está a nuestra vista o dentro de nuestro corazón. Lo único que necesitamos es aprender a observar. Al observar, surge la claridad porque te vuelves más delicado, más concentrado, más enfocado. Sé sabio y observa. No hables, solo observa y aprende.